Elías Reyes, ¿qué tal? Pues buenos días, un placer poder estar aquí con vosotros y compartir este tiempo de charla. Pues bienvenido a Salud es Más, que es un espacio donde hablamos de salud y de bienestar. Te presentamos, eres Elías Reyes, director médico de San Isol Residencia, Correcto. con la doble especialidad de medicina interna y cardiología. Correcto. Y hoy vamos a hablar de personas mayores, de deterioro cognitivo, de soledad y de alguna cosa más. Y me gustaría empezar contándonos, que nos contaras cuál es la principal razón que lleva a una persona mayor a ingresar en una residencia. La principal razón serían tres motivos, y además el título que le he puesto a la charla, que es muy interesante y muy actual, es la soledad y el deterioro cognitivo. Después de nuestro centro tenemos un apartado que sería también de rehabilitación, pero que en esta charla pues tocará probablemente en otro momento. Así que los dos principales motivos serían, por un lado, lo que es la soledad y el deterioro cognitivo. Y defínenos un poco qué se entiende por deterioro cognitivo, qué tipos de deterioro cognitivo hay y en qué grado suelen ingresar las personas que llegan a una residencia. A nivel de lo que hablamos de deterioro cognitivo es realmente la definición de una demencia. Hay muchos procesos que pueden llevarnos a esta enfermedad, y el problema mayoritario que puede producir muchas veces es los olvidos, por ejemplo, sobre todo a nivel de la memoria reciente. Muchas veces no se desenvuelven o tienen una incapacidad para aceptar lo que son o desarrollar lo que son los problemas, o muchas veces lo que es el día a día pues les es muy difícil. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a ver que tenemos dos tipos de demencia. Una que son las irreversibles, que son las más frecuentes desgraciadamente, que son por un número de un 80-90%, y la demencia de tipo reversibles. Yo me gustaría centrarme más en la reversible, puesto que es una alegría no solamente para el paciente, sino también para lo que es para los familiares. Ese tipo de demencias suelen ser muy en escaso número, se calcula que aproximadamente un 3 a un 8%, por lo tanto muchas veces buscar como una aguja en un pajar, pero merece mucho la pena porque muchas veces son enfermedades de tipo metabólicas o endocrinas, como por ejemplo un hipotiroidismo, una carencia de vitaminas, un exceso de alcohol. Puede ser también una depresión, que llamamos lo que son pseudodemencia. Todo ese tipo ¿Y una depresión por el tratamiento que se está tomando para la depresión o no? Simplemente por la depresión en sí. Por la depresión en sí puede hacer un cuadro de deterioro cognitivo. Entonces, este tipo de patologías es importante descubrirlos, ¿de acuerdo? Yo he tenido la suerte, digamos así, de tener varias pacientes, son mujeres normalmente por la edad, y que actualmente están dando vueltas por todo el mundo y de vez en cuando me mandan un WhatsApp. Pues imagínese la alegría que es para el paciente, para los familiares y también para el propio médico, para el propio equipo. Es decir, es una motivación extra de poder hacer diagnósticos correctos y precisos, aunque muchas veces se requiere mucha paciencia. Es decir, que cuando llega una persona con un deterioro cognitivo, se le hacen una serie de pruebas para descartar que sea debido a una enfermedad que se pueda tratar. En nuestro centro tenemos lo que es un equipo multidisciplinar, es decir, formado por médicos, enfermería, está también lo que es psicología, fisioterapia, logopedia, asistente social, y todo lo que hacemos es una puesta en común. Entrevistamos al paciente, vemos las necesidades y en función de sus necesidades pues vamos haciendo un diagnóstico y un tratamiento correcto. Esa es la idea de la forma de trabajar nosotros en nuestro centro. ¿Y qué incidencia tiene en la población en Málaga, si tienes datos, de personas con deterioro cognitivo? Nosotros estamos aproximadamente aquí, son como unas 30.000 personas más o menos, diagnosticados de casos de demencia. 130.000 personas. 30.000 personas en la provincia de Cádiz, 30.000 personas en la provincia de Málaga, exactamente, aproximadamente. Y lo que significa aproximadamente un 1,5% de la población. Y eso me imagino que irá en aumento, ¿no?, con el envejecimiento de la población. Correcto. Uno de los problemas que vamos a tener en el futuro va a ser justamente la demencia. Y vamos a tener grandes problemas. Y no solamente va a ser un problema a nivel social, sino también a nivel de salud pública. Claro, porque, por ejemplo, no será igual las personas que tienen 70 años que en las de 80 o en las que tengan 90, ¿no?, que será más frecuente. Correcto. Normalmente hay datos en España, por ejemplo, la población por encima del 85 años suelen tener hasta un 30% de demencia, y por encima de 90 años suelen tener un 40% de demencia. Es decir, que estamos hablando de cifras muy importantes.
La demencia o el deterioro cognitivo o la demencia a estas edades es algo que se va manifestando, se va notando progresivamente o suele ser de aparición repentina. Esa es una de nuestras dificultades. Lo que es la enfermedad de la demencia o el deterioro cognitivo, al principio es un difícil diagnóstico, está infradiagnosticado. Los datos que tenemos realmente van a ser probablemente mucho más elevados, porque al inicio es muy difícil de diferenciar si es lo que llamamos típicamente los olvidos del abuelito a un comienzo de una verdadera demencia. Entonces, ahí el diagnóstico es difícil de realizar muchas veces y por eso está infradiagnosticado. Inclusive se calcula que estamos entre un 50-60% de infradiagnóstico en la demencia, es decir, que los valores o las cifras que tenemos son mucho más elevados de lo que realmente son. Porque cuando hablamos de olvidos no hablamos de se me ha olvidado dónde he dejado las llaves, hablamos de otro tipo de olvidos. Correcto, pero puede ser un inicio, ¿de acuerdo?, de una demencia. Y como bien he definido anteriormente, el aspecto sobre todo es la memoria reciente, la incapacidad, por ejemplo, de resolver problemas. O decir, no me acuerdo de qué tengo que hacer hoy y qué hago después de desayunar, ¿no? Ese tipo de... Sobre todo se empieza a manifestar de esa forma. ¿Vale? Pero también hablamos que normalmente suelen ser personas pues, mayores de 65 años. Por debajo de 65 años es extraño, ¿vale?, que haya una demencia, a no ser que sean muchas veces de causa de tipo reversible. ¿Y en qué grado de demencia suelen llegar las personas que ingresan en una residencia? Pues tenemos de todos los grados, desde grados leves hasta grados pues, muy severos realmente. Es decir, que nos ingresa todo tipo de pacientes. Y una de las cosas que mencionabas al principio y que también afecta mucho es la soledad. Me gustaría que empezaras definiendo qué entendemos por soledad y qué número de personas hay o que se sientan o que estén solas. Correcto, se hizo una encuesta reciente a nivel de los países occidentales y se dio como resultado que las personas mayores de 65 años dijeron que de un 30 a un 40% se sentían solas. En España estamos aproximadamente de un 22%. Parece ser que el clima mediterráneo, la forma probablemente de ser como nosotros somos, o también el soporte familiar todavía que tenemos más tradicional, probablemente sea por eso que las cifras nuestras son más bajas comparativamente al resto de los países occidentales y más desarrollados. Yo definiría el tema de soledad como un sentimiento desagradable, negativo, ¿de acuerdo?, por falta o una carencia de emoción, por ejemplo. Yo podría verlo en dos aspectos, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Es decir, no solamente es la calidad de la relación que tengo con las personas, sino la cantidad que tengo con las personas también. Yo siempre pongo un ejemplo muy ilustrativo, y es que nos acordamos de la abuelita que vive en la casa con los familiares, que suele estar siempre sentada en el butacón, y ella suele estar normalmente viendo la televisión pues, las 24 horas. Y lo único que hace o ver televisión o hace de su punto y crochet. Entonces, esa persona, por ejemplo, puede ser que esté bien atendida por la familia, puede ser que tenga sus cuidados perfectamente, pero realmente puede estar sufriendo una soledad, porque no hay una interrelación con los familiares. Entonces, no solamente la soledad es un sentimiento, es una forma subjetiva de ver las cosas, pero es la necesidad de cada uno en cuanto a la cantidad de las relaciones y la calidad de las relaciones. ¿Cómo afecta la soledad, si es que afecta, al deterioro cognitivo o a otro tipo de enfermedades que sufren las personas mayores? Pues sí que afecta y mucho en la soledad. Yo lo dividiría en dos grandes aspectos. Por un lado, a nivel de la situación emocional o psicológica, y después en la parte física. A nivel de la parte psicológica, tenemos problemas a nivel de sueño. La soledad también produce lo que son crisis de ansiedad o de angustia, incluso de tipo de depresión. Y la depresión lo que produce además es un efecto de retroalimentación, donde lo que hace es las personas con una depresión tienen pensamientos negativos, produce lo que es que se aíslan del resto de las personas y esto produce mayor soledad. La soledad vuelve a producir lo que es mayor depresión, la depresión vuelve a producir lo que es mayor soledad. En ese aspecto lo que hace es que se agrava este círculo vicioso y muchas veces es muy difícil de tratar. Además, ese tipo de depresión muchas veces vemos que en las personas de mayores de 65 años se ven que aumenta el número de suicidios, ¿vale? Y eso es un tema ya un poquitín más grave. Se sabe que además este periodo de suicidios se produce normalmente en el primer año de cuando fallece lo que es su cónyuge. Es una de las situaciones, digamos, más estresantes para una persona. Después, a nivel físico, sí que podemos también decir, hay estudios científicos recientes donde nos muestran que
la soledad produce, en un 30% de los casos, produce lo que es un deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo nos va a llevar a lo que es una demencia. Por lo tanto, 30% es una cifra importante. Además, yo lo explicaría de que, de alguna forma, los estímulos cerebrales externos se disminuyen al tener menos relaciones y de alguna forma el cerebro se oxida, las conexiones neuronales se van oxidando, es como si fuese un envejecimiento precoz y eso se produce realmente el problema del deterioro cognitivo. Hay estudios muy bonitos, por ejemplo, que se ha manifestado, se ha podido demostrar en resonancia magnética nuclear la posibilidad de ver cambios a niveles cerebrales donde hay algunas zonas que aumentan y otras disminuyen y nos podían explicar también ese tipo de cambios y alteraciones cognitivas. También es muy importante, y como cardiólogo que soy, destacar que también aumentan lo que son las enfermedades cardiovasculares, llamadas lo que son ictus o trombosis cerebral y infarto agudo de miocardio, y lo aumenta hasta un 30%. ¿Y por qué aumentan las enfermedades pues cardiovasculares? La explicación es muy sencilla. Se sabe que la soledad produce lo que es un estrés emocional negativo, ¿de acuerdo? Que aumenta lo que es un aumento o aumenta las hormonas del estrés, que siga sobre todo el cortisol. Esto produce lo que es un aumento de la tensión arterial y al final lo que es un factor de riesgo cardiovascular. Además sabemos que la soledad está asociada normalmente en muchos casos con alcoholismo y tabaquismo. Y además sabemos que las personas que sufren de soledad no tienen una dieta muy correcta y suelen tener muchas veces sobrepeso y a veces se produce lo que es también una diabetes mellitus. Es decir, son todos factores de riesgos que van a dar como dificultad o problema lo que son ictus y infartos de miocardio. Bueno, y las personas que ingresan en una residencia suele ser una decisión que toman ellas, la suelen tomar los familiares, ¿cómo debería ser? Normalmente lo ideal sería que lo tomara de una forma conjunta, es decir, tanto el paciente como los familiares. Si esto no sucede, normalmente quien toma la decisión, siempre y cuando no esté la persona incapacitada, quien toma la decisión realmente es el paciente. Porque si, o sea, es recomendable hablar con ellos antes de, si por ejemplo se notan ciertos signos de deterioro. Siempre, siempre. Yo intento, o en nuestro centro lo que intentamos es hablar tanto con los familiares como con el paciente, darle la oportunidad, por ejemplo, de un tiempo de prueba de una semana, ¿de acuerdo? Y que ellos se habitúen y que vean un poquitín cómo es la realidad. Y en esa fase de adaptación es verdad que tenemos que adaptarnos a las dos partes, es decir, por un lado lo que es el residente y por otro lado nosotros como trabajadores, es decir, ver un poquitín las necesidades e intentar de una forma individualizada también saber a veces sus exigencias que necesita o caprichos que necesita este tipo de paciente. ¿Qué tipo de actividades se hacen en una residencia? Y no sé si son actividades que también puede hacer alguna persona que esté sola en casa y que viva de forma autónoma, pues para frenar ese deterioro cognitivo. Yo puedo hablar realmente desde el punto de vista de mi centro, donde nosotros actuamos es a varios niveles, es decir, a nivel médico con su tratamiento médico y su correcto diagnóstico por un lado, después tenemos lo que es la enfermería con sus cuidados normalmente de salud y por otro lado tenemos lo que es a nivel de ejercicio, tenemos lo que son una terapia de tipo grupal y después terapia de tipo individual, también en función de la patología de cada uno de los enfermos que tengan. Y por último también estamos, pues obviamente es importante las actividades lúdicas, es decir, pues hacemos teatro, hay canciones, hay actividades, por ejemplo, de lectura, o hay películas, o hay excursiones, o vienen, por ejemplo, también gente del exterior a hacer distintos tipos de actividades, es decir, que tenemos multitud de actividades. Y ahora que mencionas las actividades lúdicas, ¿cuáles son las más recomendables para prevenir una demencia, un deterioro cognitivo? Pues yo diría que todas. Es decir, porque ver la televisión, por ejemplo, no ver la televisión está no, pero es curioso. Hay estudios, por ejemplo, hechos de que en pacientes, por ejemplo, con una demencia moderada, se le puso lo que fue partidos de fútbol, especialmente varones, obviamente, antiguos, es decir, de la época donde ellos eran, por ejemplo, jóvenes, y estas personas, aunque tenían un deterioro cognitivo bastante moderado, ellos reconocían muchas cosas. Es decir, muchas veces la medicina nos sorprende y a veces puede ser cosas que a lo mejor a nosotros no nos van a servir, a ellos recordaban muchas cosas. Y, por ejemplo, actividades como jugar a las cartas o al dominó. También, todo ejercita bailar, realmente, todo eso ejercita realmente la memoria. Cantar en un coro. También. Es decir, nosotros invitamos, por ejemplo, a personas o a cantantes o a corales que vengan a nuestro centro, por ejemplo. Todo lo que sea una actividad cerebral es todo positivo.
¿Una residencia es el lugar apropiado también para alguien que sea autónomo pero se sienta solo? Yo diría 100% que sí, porque si recordamos lo que hablamos de la definición de soledad, yo creo que nuestros oyentes también se quedan con la idea de la regla del 30%. Recordar que la soledad, por un lado, produce enfermedad y también mata hasta un 30%. Entonces, si podemos justamente evitar ese tipo de problemas, yo diría que es un lugar adecuado. Y la experiencia realmente que nosotros tenemos allí es muy positiva. ¿Todavía hay cierto estigma con ir a una residencia o eso ya ha desaparecido? Que es como... No ha desaparecido, pero sí que es verdad que cada vez esa reticencia o esa sensación de abandono del familiar creo que cada vez va poco a poco desapareciendo. Sí que es verdad que la labor divulgativa que hemos tenido también en los centros, de ser más transparentes, de ver cómo actuamos, de intentar ganarnos la confianza, de explicar sobre todo a los pacientes familiares cómo trabajamos, intentar tampoco venderle una cosa que no es real, sino que las metas y los objetivos que tengamos que sea una realidad y de esa forma también que tengan confianza en nosotros. Yo intento siempre explicarle a los familiares y los residentes cuáles son nuestros objetivos y metas. Es decir, no me parece correcto que si una persona venga con una demencia de grado moderado o severo, le vaya a decir que yo voy a curar lo que es la demencia. No es real. Pero lo que sí le puedo prometer y decir es decir, vamos a poner un tratamiento que a lo mejor puede enlentecer el progreso, vamos a poner una fisioterapia, vamos a tener lo que es una psicología, por ejemplo, vamos a tener una serie de actividades que pueden de alguna forma frenar la evolución de ese deterioro cognitivo. Es decir, yo creo que es importante decir la verdad a los pacientes y ver cuáles son los objetivos y metas que podemos conseguir con este tipo de pacientes. Bueno, pues muchas gracias, Elías Reyes, por todas las explicaciones De que nos nada. has dado sobre deterioro cognitivo y soledad. Gracias. De nada.